Los y las líderes de opinión son aquellos que tienen la capacidad de generar un impacto en las opiniones o actitudes de su entorno. Los medios masivos de comunicación y las redes sociales tienen un rol fundamental a la hora de establecer quiénes son las personas o las organizaciones, en su mayoría varones, que determinan la opinión y el comportamiento de las personas. ¿Por qué alguien o algo es percibido por otros como una fuente confiable de información, incluso cuando se trata de una publicidad? Hoy, en la letra chica, líderes, influencia y opinión. En una sociedad mediatizada como la nuestra, la televisión, la radio y los diarios ocupan un lugar central en nuestras vidas. Por un lado, todos juntos cumplen un rol clave dado que son los grandes productores de sentido, mientras por otro y al mismo tiempo, algunos medios proponen un tipo de comunicación que parece construir un receptor pasivo, que solo responde a sus necesidades de subsistencia. Los medios de comunicación, para lograr una mayor efectividad en la audiencia, una mayor eficiencia en el envío de la información, se valen de lo que se conoce como los líderes de opinión. Es decir, hay un intermediario entre el medio de comunicación y la audiencia. Y ese intermediario es el líder de opinión. El líder de opinión sería quien es capaz de generar o detonar climas de opinión. O sea, poner en la agenda los temas que son importantes o generarle relevancia a los temas que deben estar en la agenda. En todas las actividades humanas encontramos líderes. El liderazgo se ejerce y se construye siempre en contacto con el otro. Y es cierto, está relacionado con la autoridad, pero fundamentalmente, y sobre todas las cosas, está relacionado con la confianza. Un buen líder es alguien que genera en el otro deseos de cambiar, de crecer, de reinventarse. Es alguien que estimula al otro a encontrar su propio camino. Siguen siendo los medios de comunicación quien crea la opinión pública y en particular el más poderoso de todos ellos, que es la televisión, pero, y aquí la adversativa yo creo que hay que tenerla muy en cuenta, pero compiten duramente con las redes sociales fundamentalmente, crean opinión o crean, diríamos, lo que podríamos llamar enmarques de la situación, enmarques políticos o enmarques sociales. El poder ya no está solo en los grandes, pequeños o medianos medios de comunicación. La información es poder y ese poder empieza a estar en nuestras manos gracias a esta nueva herramienta que son las redes sociales, Internet. Cristiano Ronaldo destruyó con un gesto inocente a uno de los principales sponsors del torneo continental. Apenas se sentó para comenzar la conferencia de prensa, el máximo goleador histórico del Real Madrid y la selección portuguesa miró las bebidas que pusieron enfrente suyo, puso una cara de fastidio, las tomó y las retiró a un costado. Su accionar tuvo un impacto inmediato y muy fuerte en las acciones de Coca-Cola. En ese momento, la acción de la marca se encontraba en cifras cercanas a los $56.10. Media hora más tarde, cuando Cristiano salió de la sala de prensa del Puskás Ferenc Stadium de Budapest, junto a su entrenador Fernando Santos, las acciones se desplomaron alcanzando un mínimo de $55.22 por acción. Un influencer, o lo que conocemos como un influencer, es una persona que a través de sus contenidos en redes sociales ha logrado granjearse una audiencia importante y que sostiene algún tipo de credibilidad alrededor de un tema que se vincula a su forma de ser y a su marca personal. Celebrities son las personas que adquirieron su comunidad en un medio tradicional, ya sea tele, radio, o son comunicadores o conductores, y desarrollaron como la pata de la red social y tienen como, adquirieron esa masividad por cómo los conocieron, o sea, por el medio tradicional. Después están los referentes digitales, que son los que nacen de las redes sociales, que se destacan porque o cantan o tienen algún talento que hace que capte la atención de la gente de las redes sociales. Y después están los de nicho, que son personas como de una categoría específica, no sé, barberos o peluqueros, que están como, tienen a su público que los sigue por la profesión que tienen, que es por fuera de lo que es un medio tradicional. Buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de La Letra Chica. Bienvenida, Denise. ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy vamos a estar hablando de líderes de opinión y voy a arrancar con una pregunta para todos y también para vos, Denise. Un líder de opinión uruguayo, ya. Bueno,
Vamos a ver si aparece ahí en el programa de hoy. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de líder de opinión y cómo irrumpen en el mundo de hoy? Para arrancar a conversar sobre este tema vamos a recibir a Sebastián Aullanet, licenciado en Ciencias de la Comunicación, periodista en Now This News de Estados Unidos y consultor estratégico en Sembra Media. Sebastián, buenas noches, bienvenido. Diego, Denise, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Un placer charlar contigo, Sebastián. Vamos a arrancar por una muy amplia y capaz que de ahí vamos deshilachando esto de los líderes de opinión y su influencia. ¿Qué es ser un líder de opinión? ¿Tiene que ser siempre una persona? ¿Pueden ser organizaciones? ¿Cuál es el concepto que tenemos de líder de opinión? Yo creo que son personas o organizaciones que tienen finalmente la capacidad de influir, ¿no?, en la conducta de otros individuos, capaz que hacen ciertas formas de pensar o actuar, y siempre en función de que se lo percibe como una autoridad o una fuente confiable de información o de noticias, ¿no? Y cuyos puntos de vista son tomados en cuenta por algunas razones en particular. Igual veía un poquito el informe que estaba antes de esta entrevista y pensaba cómo también muchas veces, por lo menos en los tiempos que corren, más que de transmisión de conocimiento, también son de transmisión de ciertas sensaciones sobre la información que circula o sobre valoraciones de la información que circula. No es solo, digamos, como que la definición tradicional se está como desdibujando un poco, a mi criterio. ¿Cómo se construyen las y los líderes de opinión? ¿Cómo se llega? ¿Qué caminos hay? Y mirá, es difícil apuntar una receta sola, ¿no? Obviamente, y difícil también no caer en el cliché de decir que las redes sociales han posibilitado la proliferación de líderes de opinión, que por ahí era una construcción que estaba mucho más reservada, mucho más restringida, el acceso a determinados medios de comunicación masivos. Ciertamente, el momento del... También hay que hablar de estilos de liderazgos de opinión, y me parece súper clave hacer una diferenciación entre lo que son, por ejemplo, los líderes de opinión que tienen una dominancia en lo que se conoce como medios masivos, y en los que surgieron con audiencias por ahí más pequeñas o con grupos comunitarios más pequeños o incluso de nicho, como también decía el informe, ¿no? Creo que todavía seguimos un poco desactualizados, creo yo, o quedados en el concepto de audiencias grandes y masivas, cuando en realidad estamos mucho más en la época de la microaudiencia y de los grupos más pequeños, ¿no? Yo puedo no ser un influencer o un líder de opinión en la arena más masiva, pero sí probablemente pueda hacerlo en el grupo de WhatsApp de mi familia. Entonces creo que la construcción también de esos liderazgos de opinión dependen mucho de las dinámicas y del lugar en el que se ocupen, y un líder de opinión perfectamente puede ser un seguidor o un espectador en otros aspectos de una conversación, por ejemplo, o de un tema determinado. Por supuesto, se construyen sobre el expertise y también se construyen sobre una base de popularidad mínima, aunque sean los familiares. Hoy hicimos el ejercicio, Sebastián, de pensar rápidamente a ver quiénes se nos ocurrían como líderes de opinión. Y nos pasaba eso muchas veces, de que estaban muy sectorizados o segmentados, digamos, al contrario de lo que podía pasar antes, donde los líderes de opinión estaban como muy claros, eran gente que uno la consultaba básicamente de cualquier tema, ellos tenían una opinión, cualquier tema que sea sensible a la sociedad. Pero ¿se puede decir que un líder de opinión se construye a sí mismo en la actualidad, o es un lugar que le da a la sociedad? Porque es chocante, por lo menos a mí me pasa, capaz que es un tema generacional, ver personas que se autodefinen como influencers, por ejemplo. Cuando uno piensa que es un título que no se lo otorga a uno mismo, que se lo tiene que otorgar la sociedad, digamos. Sí, es como un poco como autodenominarse ídolo. O ser como ídolo en construcción, ¿no? Como Claro. soy ídolo en construcción, es un poco difícil. Pero la verdad es que ahí nos movemos un poco a la diferencia por ahí entre líder de opinión e influencer, ¿no? Digo, o sea, hay gente que claramente, o sea, seguro que todos tenemos un caso en redes sociales
que está intentando ser influencer de algo, o que por ahí empiezan haciendo una carrera como en consumiendo productos, en el consumo, esto se ve de forma mucho más clara, empiezan consumiendo productos, finalmente muchos son consumidores serios de esos productos y por ende son formadores de conductas de consumo hacia ciertos productos. Lo mismo pasa creo que en la parte del consumo es más fácil definirlo que en las discusiones sobre la cosa pública. Nadie se va a hacer llamar, o nadie en este momento se podría llamar a sí mismo líder de opinión y ser tomado en serio, creo yo. Me parece que esa es una validación que le dan ciertos espacios o ciertos grupos de personas. Y ahí sí entran a jugar las redes sociales un poco, ¿no? Siempre en determinados demográficos. A mí me cuesta muchísimo, por ejemplo, agarrar el fenómeno de los fanáticos del K-pop, que pueden influenciar entre todos una manifestación de repudio. Son fanáticos de un género musical en concreto, que se unen a veces por causas que no tienen en absoluto que ver con la promoción de ese fenómeno cultural y sí tienen que ver con defender alguna causa o escrachar a alguna persona. Ahí no hay un liderazgo centralizado de opinión, sino que hay como una especie de mancomunión así como súper coordinada de seguidores. Entonces, a medida que van progresando los vínculos en redes sociales, se van estos conceptos de vuelta. Creo que se van difuminando mucho más y es mucho más difícil establecer qué es un líder de opinión, mucho menos adjudicárselo o autoadjudicárselo, como decía recién. ¿Cuáles serían los distintos liderazgos de opinión y qué pasa cuando a eso se le cruza también la cuestión económica? Hay muchas personas que viven de opinar en las redes sociales o de vender productos en las redes sociales. Y mirá, Denis, yo creo que de opinar y de vender se ha vivido gente toda la vida. Ahora es más amplio y creo que hay una cuestión comercial con eso, o sea, vinculada a eso, que claramente, o sea, lo que nos hace es ver más, ¿no? Obviamente que recién hacíamos un poco la diferencia. Los influencers o las personas que están más vinculadas dentro a cuestiones de consumo, por ahí pueden ser clasificadas de una manera. Los líderes de opinión, que son las personas por ahí que conducen la conversación sobre algún asunto político, están como de otro lado. Creo que las motivaciones son distintas, en muchos casos no es directamente rentado o contratado, aunque hay casos obviamente donde los límites también están un poco borrosos, pero creo que después establecer diferentes tipos de liderazgo de opinión, yo creo que lo que más sirve para entender, creo que es que un buen líder de opinión sobre un determinado tema en concreto, en este caso estamos teniendo a los virólogos y los epidemiólogos, debería, en el mejor sentido de la palabra, ser un seguidor o un espectador de otros líderes de opinión en otros ámbitos, en otros temas. El famoso, o sea, lo peor es el famoso todólogo, ¿no? Que termina también habiendo mucha gente que ejerce ese rol. Claro, pero ahí yo creo que la diferencia es que ahí se opina, por ejemplo, desde un conocimiento específico. Que está bien, yo los considero que son referentes, pero yo tengo la sensación, por lo menos, de que antes, lo que se conocían como los intelectuales, eran gente que la gente quería saber su opinión, sea el tema que sea. Y no recuerdo que la gente los criticara por opinar de todo, sino simplemente porque su opinión tenía un peso editorial de alguna manera que llevaba a que los consultaran de temas que afectaban a la sociedad entera. Yo lo que estoy entendiendo, por cómo viene la mano, es que hoy por hoy eso ya no existe. O sea, es muy difícil encontrar esas figuras que atraviesen todo y que uno les dé la derecha de escuchar esa opinión, aunque sea, sin acusarlo de estar partidizado o de que está haciendo lobby para algo. O sea, como que esa figura del intelectual de alguna manera se perdió. Yo creo que tiene mucho que ver también, Diego, con la pérdida de confianza en los medios, que finalmente eran los constructores o los espacios de validación. Finalmente salir en un medio masivo era una validación ya de entrada. Y lo paradójico es que finalmente aparecen varios líderes de opinión, quizá no transversales o
o tangenciales o de consenso unánime, pero sí aparecen un montón en redes sociales. Y es muy loco porque también las redes sociales son un espacio donde hay muy poca confianza. La gente confía muy poco en las redes sociales y en las interacciones en las redes sociales, que no quiere decir que no las consuma, pero en estudios y académicos está recontra comprobado de que la confianza con la que la gente entra a las redes sociales o la valoración que hace de las interacciones en redes sociales es en general de desconfianza. Lo que pasa es que creo que lo que sí se da es a un nivel micro, y ahí vuelvo un poquito a la pregunta de Denis, porque también hay una cosa que me quedó colgada, que es, hay muchos liderazgos de opinión también por reacción, ¿no? La indignación es un buen motor de liderazgo de opinión para opiniones igualmente indignadas, y creo que ese es un fenómeno repotente que se ve en redes sociales en estos momentos. Creo que es probable que haya cada vez menos y que ese líder de opinión transversal a diferentes ramas o a ideologías ya sea mucho más difícil de encontrar. Sin embargo, también en esa fragmentación del sistema de medios, por hablar también en general de los lugares que dieron espacio a estos líderes de opinión, se construyen otros liderazgos, capaz que más de nicho, pero que finalmente terminan influyendo en pequeños grupos de gente. Es como los conciertos. Ahora, un concierto masivo de estadio es algo raro. Muy pocas bandas pueden hacer un concierto masivo y gigante. El consumo de música es mucho más privado, es mucho más chiquito, bueno, ni que hablar en pandemia, pero es mucho menos uniforme. Y creo que eso se replica también en las opiniones a nivel general y en las personas que uno elige o a las que uno elige para seguir o a quienes elige para tener en cuenta. Ahora, Sebastián, supongo que no cualquiera se puede transformar en un líder de opinión, supongo que no cualquiera puede ser un influencer. ¿Qué herramientas usan los que finalmente lo logran? ¿Qué herramientas tienen al alcance para de alguna manera seducirnos, convencernos a nosotros de que lo que están diciendo está bueno y que lo sigamos y que compremos las cosas que nos quieren vender, o que hablemos de lo que ellos quieren que nosotros hablemos? ¿Qué herramientas usan? Mirá, si lo supiera y si tuviera una fórmula de hacerlo, te juro que la embotellaría y la vendería. O sea, y de hecho me presentaría como el influencer de influencers. Pero realmente me parece que lo que sí hay, Diego, sin duda, hay componentes como la insistencia, la persistencia. Me parece que cierto, cuando volvamos a la parte del consumo, a la de los influencers, evidentemente hay un momento en el que sintonizan con un determinado espíritu de la época o del momento, y eso también, obviamente que tiene mucho trabajo atrás, pero también está también muy fuerte la parte de la coincidencia. Entonces, después está la insistencia y la exposición y la audiencia. Ahora, la audiencia por sí sola no garantiza que una persona o un medio sea un líder de opinión. Estamos en la época de la compra de audiencias, en la que vos podés perfectamente arrancar una cuenta de redes sociales comprándote una cuenta de Instagram de memes que tenía 100.000 seguidores y arrancás con 100.000 personas que te siguen y no sos precisamente un influencer. En Uruguay hemos tenido gente que tenía récords de audiencias, de seguidores, y no formaban opinión. Entonces hay que mirar con mucho cuidado también el tamaño de las audiencias, porque finalmente es en otros impactos donde se ve eso. Entonces creo que establecer una tipología realmente es difícil. Sería como dar una fórmula de algo que es inasible y hasta un poco aleatorio, al menos a mi criterio y desde mi punto de vista como periodista, no como especialista en la formación de estas personalidades, de estos personajes. Decías hace un ratito que desde siempre la gente opinó y desde siempre también vendió a partir de esa opinión. Pero ¿podrías identificar más claramente desde cuándo podríamos decir que hay líderes y lideresas de opinión? Mirá, yo creo que realmente por supuesto que desde que existen los medios de comunicación masivos podemos hablar de alcances como mucho más elevados, pero creo que la influencia por expertise hasta por mímesis, por estar sintiendo lo mismo que yo, la influencia en otras personas gracias a eso
viene desde casi que desde el origen de la comunicación en sí mismo, ¿no? Entonces, creo que hasta ya los profetas o a lo mejor los oráculos ya eran los primeros líderes de opinión de su tiempo. Creo que tiene que ver con un fenómeno comunicacional que también, como bien muestra el informe, señala diferentes ubicaciones, ¿no? Y muchas veces es una ubicación intermedia entre la información y las personas a las que esa información les puede ayudar a tomar decisiones de compra, políticas, etc. Creo que se remonta tan lejos como hasta ahí. Me hiciste acordar cuando, en la respuesta anterior que hablabas de estas personas que empezaban a aparecer en nuestro país, de que tenían grandes audiencias y el público no las conocía. Me acordé de un nombre, me acordé porque me suspendí la cuenta de Twitter una vez, que se llama Fernando Brocoleri, que fue el primer uruguayo en tener 1 millón de seguidores en Twitter y nadie sabía quién era. Y es muy habitual en una red como Instagram ver gente que lo siguen 200.000 personas y nunca apareció en un medio masivo de comunicación, o sea, como que sea una lógica diferente. Pero estamos en una era donde la comunicación tiene mucho que ver con casi todo, marketing político, analistas de todo tipo. ¿Cuánto juega la aparición de estas nuevas herramientas en la formación de estos líderes de opinión, que tienen gente que se ha profesionalizado en convertir personas en líderes de opinión? Sí, el caso de esta persona que mencionás también me acuerdo clarísimo cuando creo que se hicieron hasta notas, que era el primer uruguayo en llegar a 1 millón de seguidores y uno se preguntaba, no era tampoco, bueno, nadie lo conoce, pero era como, seguramente mucha gente lo conoce, pero yo no. 1 millón, tenían más seguidores que los futbolistas de la selección, lo cual era una gran incógnita. Yo creo que más que en un momento de comunicación de masas, y esto es algo, una mirada muy personal, estamos en un momento más bien de que estamos comunicándonos con personas anteriormente conocidas como la audiencia. Es algo así como el artista anteriormente conocido como Prince, pero modificando el concepto, ¿no? Me parece que sigue habiendo una audiencia, pero es como más pequeño, un poco lo que hablaba de los nichos. Entonces, como bien decís, del mismo modo que a esta persona que tenía 1 millón de seguidores, muchos no los conocíamos, también Facebook está lleno de medios, por ejemplo, que fueron creados específicamente para Facebook, que se hicieron muy buenos comprando audiencias para que crecer en Facebook y que no terminaron siendo rentables porque no tenían ni la llegada ni el impacto necesario como para poder rentabilizarlos con publicidad, por ejemplo, y ser viables y seguir ejerciendo su rol. Eso tiene que ver también con que probablemente esos medios no tenían la influencia y no tenían los intangibles finalmente de la influencia, no podían comunicarlos y no podían venderlos. Entonces, yo creo que el fenómeno de la influencia, de nuevo, se ejerce mucho más en comunidades más de nicho, y por eso creo también que una de las cosas que más nos mueve a nuestro trabajo en Centramedia es trabajar por la proliferación de medios locales y mucho más amplios y mucho más, y que reflejen otras miradas, y que también destaquen a otros potenciales influencers o formadores de opinión dentro de Latinoamérica. Creo que, de todas formas, que el aparato mediático o el entendido como el proceso de comunicación que viene de los medios puede todavía y todavía genera opinión. Lo que creo es que estamos en un momento en el que están dadas las condiciones como para que haya muchos más, y entonces no sean solo los dominantes los que establezcan a estos líderes de opinión, que es algo que no está pasando ahora, sino que viene pasando desde hace varios años. Sebastián, y volviendo a Uruguay y volviendo a la pregunta inicial que hacía Diego al arranque del programa, ¿podemos identificar líderes de opinión claros en Uruguay? ¿Quiénes serían? Yo creo que, señalar líderes de opinión, así como con esa definición más transversal, a mí honestamente se me hace complicado. Creo que hay muy buenos amasadores de retweets, hay políticos que no se puede ni nombrarlos, que básicamente explotan con muchísima facilidad este aspecto de la indignación y el retuiteo. Hay muchísima militancia del retweet. Creo que en eso hay también un estatus que viene conferido por la propia vestidura política,
y una popularidad que viene de la mano de ese fenómeno. Y creo pero en definitiva, a mí me queda la duda de si son formadores de opinión o son más formadores de indignación. O sea, es como, y bueno, y la indignación finalmente es una opinión. Lo que pasa es que tampoco estoy demasiado convencido de que estemos en solamente una dinámica de estímulo-respuesta, ¿no? De político indignado o militante indignado, termina degenerando en ciudadanía indignada. Puede ser que como fenómeno acumulativo eso suceda, es bastante más difícil de demostrar. Ciertamente creo que la propia dinámica tensional que tienen las redes sociales, que finalmente cuanto más estés adentro de esa red social, más puede vender publicidad esa red social, entonces más va a estimular las cosas que más te hagan quedarte en ese lugar. Y por lo general la polémica, la indignación, la bronca son motores bastante potentes de esa atracción. Y finalmente eso termina generando esa dinámica como tóxica en la cual es cada vez más difícil tener una conversación, ¿no? Y creo que Twitter, por ejemplo, es el ejemplo perfecto de esto. Y por ahí en Twitter, yo creo que en Twitter cuesta mucho más tener una conversación hoy de lo que costaba hace unos 5 o 6 años. De vuelta, es una mirada muy personal, pero creo que la propia dinámica de las redes, luego somos las personas las que lo usamos, se podrá decir, sí, pero creo que están formadas de una manera en la cual se favorecen ese tipo de intercambios. Y en definitiva, estas son las interacciones que terminan sucediendo. ¿Y la indignación, la bronca, tiene algo de entretenimiento también? No, absolutamente, para mí sí, o sea, es como, me parece que evidentemente, y esto es una cosa para que probablemente lo analice un psicólogo social, pero evidentemente esto de salir esto de usar, bueno, yo siempre digo que Twitter lo uso como la tribuna olímpica cuando veo a Peñarol, y probablemente las interacciones más fuertes que tengo las hago cuando estoy indignado y con lo mal que juega Peñarol. Entonces, digamos, ese fenómeno que me parece que se repite y se replica, y hay un componente de placer en eso. Y ciertamente, probablemente a la gente que realmente tiene una audiencia, una cantidad de seguidores grandes, adivino cierto placer en el estímulo de ese tipo de cosas. Y la utilización de eso para rédito político es una pena, y es un daño a la propia conversación en sí misma. Creo que básicamente replica formas tóxicas de relacionarse. También creo que es responsabilidad de nosotros como ciudadanos tender más a la conversación que al choque, y no perder nunca el respeto, que es un poco a lo que estamos cada vez más expuestos, ¿no? Cuando nos toreamos entre todos en esos espacios. ¿Sabés qué? Me quedé pensando hablas de conversar en redes sociales, que uno por el nombre que tienen, uno asume que se trata de eso, de conocer gente, de conversar. Pero incluso las mismas redes sociales se han adaptado, porque, por ejemplo, hoy Twitter te habilita que vos elijas quién te puede responder y quién no, elijas silenciar a las personas y no leerlas más. Entonces, tampoco fomenta. Las herramientas nuevas que nos han dado no son para fomentar la conversación, sino para cada vez conversar menos, de alguna manera. Es verdad, estoy de acuerdo, y ahí por lo que apuesto de todas formas creo que siempre al final, incluso la prédica de las redes sociales es, vos no sos adicto a las redes sociales, vos sos adicto a tus amigos, vos sos adicto a la conversación con tus amigos, eso es lo que venden ellos. ¿Cómo lo podemos usar de buena forma? Y a mí me sirvió mucho durante la pandemia WhatsApp y Facebook, que son dos redes, Facebook sobre todo, una que no usaba en absoluto, pero donde gran parte de mis parientes y sobre todo mayores estaban, y fue el mejor lugar para contraatacar contra la desinformación, el clásico mensaje de WhatsApp que te mandaba tu abuelo, que decía que si tomabas tal o cual cosa estabas protegido del COVID y que había que salir a la calle. Bueno, Facebook me permitió llegar enseguida a ellos, no podía hacer un asado para hablar con ellos, y luego los grupos de WhatsApp, creo que de algún modo en algunos grupos de WhatsApp me siento como convertido en una especie de guerrillero anti-desinformación, porque circulan ahí al final, en los espacios más íntimos, y ahí es donde creo que hace más daño la desinformación. Entonces, sí, estoy de acuerdo con vos en que por ahí desestimula la conversación entre desconocidos.
es cada vez más difícil replicarla. Creo que la verdad antes eran un poquito más sanos esos espacios. Creo realmente que algunas tomas de decisiones de las grandes plataformas de redes sociales, pues finalmente son plataformas, las redes sociales, lo que pasa cuando vos y yo somos amigos, ahí conversamos, como bien decías, las decisiones que han tomado en cuanto a la censura han sido polémicas. Algunas las aplaudiremos más, otras las aplaudiremos menos, pero es muy difícil regular esto. Y creo que, de vuelta, tiendo a pensar que por más regulación que pueda haber, la propia regulación, la de uno mismo y la de cómo va la conversación, es la primera, como sucedió siempre en la vida en sociedad, ¿no? Sebastián Avellanet, muchas gracias por estar con nosotros esta noche en La Letra Chica. Gracias, Diego. Gracias, Denis. Un abrazo. Un placer. Bueno, Denis, se fue el primer bloque y nuestro primer invitado, por lo menos, no nos nombró un solo uruguayo que crea que es el líder de opinión. Vamos a ver qué pasa en el segundo bloque, que vamos a recibir a nuestra compañera, Ana Laura Pérez, que vamos a ver cómo se expresa esto de la comunicación persuasiva, pero en el mundo digital. Ya venimos. Seguimos en La Letra Chica y en este bloque vamos a recibir a Ana Laura Pérez para conversar sobre cómo se mueven los liderazgos de opinión y los influencers en el mundo digital. Ana Laura, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Cómo andas, Ana ¿Todo Laura? bien? Todo bien. Me alegro. Vamos a ver si contigo logramos que digas algún líder o lideresa de opinión en este bloque. Ya alguno tiene que haber. Ana Laura, la comunicación se supone que es persuasiva y formativa. ¿Cómo se expresa esto en el mundo digital? Se expresa, a ver, yo creo que hay una cosa como una fantasía que surge cuando uno piensa en las redes sociales y en cómo funciona Internet, primero que nada, y es esa idea de que es un lugar abierto y enorme, donde todos podemos expresarnos y somos consumidos de la misma manera. En realidad eso no es así. Si bien con el surgimiento de Internet, de los celulares y de las redes sociales, se puede decir que fueron eliminadas las barreras de entrada para la generación de información o de contenido, llamémosle. Lo que no se eliminó fueron las barreras de entrada para la circulación de ese contenido. Entonces, en realidad, las interacciones que tenemos en Internet son mediadas siempre. O sea, mediadas porque cuando alguien busca en Google una cosa, los primeros resultados que aparecen, menos del 90% de las veces miramos no la siguiente pestaña, sino después del tercer resultado en Google. Y para hacer uno de esos tres resultados, hay que tener una serie de condiciones, lo que se llama SEO, digamos, que es una serie de técnicas para aparecer ahí, que son un mix de cosas muy antiguas, como por ejemplo, y bastante analógicas, como por ejemplo, que los medios de comunicación prestigiosos y conocidos, solo por el hecho de serlo, posicionan mejor en buscadores, estar citado por otros sitios también prestigiosos, posiciona mejor en buscadores. Y después cuestiones que tienen que ver con lo que se llama el SEO building, perdón que me odian cuando uso términos inglés, pero tiene que ver con usar determinadas palabras, que son las palabras que la gente busca en buscadores para encontrar ese determinado contenido, etc. Entonces eso implica la adquisición de técnicas que de nuevo no están en manos de todo el mundo. En redes, ya lo hemos hablado otras veces y un poco Sebastián lo comentaba, tiene que ver con los algoritmos, con la circulación de esa información, con las decisiones que nosotros tomamos sobre qué consumimos y qué no, pero también con cosas de nuevo que son más viejas que el mundo analógico y que tienen que ver con que si yo pago tengo un alcance mayor que si no pago, etc. Entonces, en realidad, esa idea que tenemos de que ahora en Internet todos podemos decir lo que pensamos y llegar al universo es bastante relativa. Ahora, Ana Laura, ¿cuál es el funcionamiento concreto entonces de una herramienta como son las redes sociales para influir en las personas? En el bloque anterior, Sebastián Avellanet nos decía, bueno, perseverancia, insistencia,
A mí, honestamente, supongo que, por ejemplo, en el mundo publicitario puede ser que funcione, pero a mí todas las cositas estas que emergen y no las podés cerrar y vos estás tratando de leer algo y te aparecen cosas, a mí eso me genera odio. No sé si están influyendo en mí de alguna manera, más que en darme ganas de romper todo, pero ¿funciona eso? ¿Somos tan básicos que nos funciona, por ejemplo, la insistencia? Yo creo que es muy difícil de determinar, digamos, eso después Milena tal vez lo aborde, pero eso se llama modelo de atribución. Es muy difícil determinar en qué punto de nuestra relación con un producto o con una marca determinada efectivamente tomamos la decisión de consumirlo o de dejar de consumirlo, etc. Yo creo que hay un punto sí que tiene que ver con la familiaridad, por ejemplo, con cuán cerca de nosotros está una determinada marca o un determinado producto, si nos suena, eso que le decimos, si nos suena, y después cosas que tienen que ver también con, y ahí corre el mundo de los influencers, gente que nosotros respetamos, que para nosotros es una referencia, por ejemplo, en determinadas cosas. ¿Qué nos dice esa gente sobre esos productos? Eso también es una cosa que valoramos. En el video del comienzo, en el tape disparador, se mostraba el episodio de Cristiano Ronaldo con la Coca-Cola, que me parece que es muy interesante, porque muestra esas mismas cosas en juego. Digamos, Cristiano Ronaldo no hizo una publicidad, ni hay una mediación ahí transaccional en su reacción. Y tiene una cosa como muy... yo incluso, debo decir, soy bastante poco fan de Cristiano Ronaldo en su retórica normal, pero es muy consistente con su figura y con su discurso lo que él hizo ese día. Digamos, él tiene, si uno lo sigue, un discurso respecto a las bebidas carbonatadas, un discurso respecto al cuerpo, un discurso respecto a la comida, y eso que hizo es muy genuino en ese discurso. Entonces también eso tiene que ver. Por ejemplo, muchas veces esas cosas que vos decís que te joroban, a veces hay una relación sobre dónde aparecen, ¿no? O sea, a veces yo tiendo a asociar una marca determinada con los atributos del medio en el que aparece. Por eso la publicidad funciona, por eso en algunos casos las figuras promocionando productos funcionan, porque yo tiendo a trasladar los atributos y a creer, a usar esa credibilidad en función de ese producto, siempre y cuando tenga esa característica, ¿no? Que tiene cierta relación entre quien hace algo y su discurso de todos los días, ¿no? O sea, yo a Cristiano le creo que no toma Coca-Cola. De repente, si lo hago yo, a mí no me crees. No, yo te creo igual, pero bueno. De buena onda nomás, digamos. Ana Laura, ¿qué elementos hacen que una persona pueda ser considerada influencer en el mundo digital? Yo creo que tiene que ver con una serie de factores. Coincido con esto que decía Sebastián de que hay una atomización, que es producto de una atomización general de las maneras de consumir que tenemos, de consumir información, de consumir contenidos y del nivel de oferta que tenemos de eso, ¿no? Entonces, yo creo que hay variables como el tamaño de tu audiencia que pesan, pero es muy relativo también el tamaño de la audiencia, ¿no? Porque podríamos llamar a alguien influyente, a mí tampoco me pasa como a Diego, la palabra influencer me viene el viejazo y me rechina un poco, pero podríamos hablar de alguien con nivel de influencia y de repente miramos su comunidad y es una comunidad que consideramos pequeña, pero en esa comunidad pequeña tiene una influencia o las características de esa comunidad. Otras veces hemos hablado, Twitter, por ejemplo, se repite mucho esto de que en Uruguay solo representa el 8%, que en realidad no es representativo. Ahora, habría que mirar quiénes están en ese 8%, porque están los periodistas, están los políticos, están los economistas, están lo que podríamos llamar los líderes de opinión en otros campos. Entonces, si yo tengo una comunidad de 5.000 seguidores, pero entre esos 5.000 seguidores está el presidente de la República, la intendenta, 6 periodistas, etcétera, mi nivel de influencia es más alto que alguien que puede tener 500.000 seguidores de repente, pero esos seguidores no tienen la misma capacidad de reproducción del mensaje. Entonces no es como tan lineal. Y creo que lo otro es eso, es una cuestión de credibilidad,
Creo que en redes funciona mucho el tema de, justamente, salvo excepciones, lo que yo llamo entre mis amigos el síndrome de Susana Jiménez. O sea, de Susana Jiménez nos interesa todo, ¿no? Todo lo que hace Susana Jiménez está bueno, pero eso es Susana Jiménez. Y piensen que hay casos en Uruguay que pueden cumplir con esa regla. Después, yo sigo a gente por los temas de los que habla y en general tolero que hable de 2 o 3 temas y que sepa de 2 o 3 temas. Ya cuando alguien que yo sigo por esos 3 temas se pone a hablar de cualquier otra cosa de la que no sabe, empieza a no funcionar. Salvo de nuevo que sea Susana Jiménez, porque está Maradona, ¿no? Hay casos que toleramos, digamos, eso. Si no, en redes en general funciona esta lógica de nicho donde yo sigo a determinada gente porque la considero incluso una curadora de contenido, ¿no? En esto que me abruma, ¿no? Toda la cantidad de contenido que recibo. Bueno, yo sigo a fulano porque fulano sabe de tecnología. Sigo a Mengano porque Mengano lee cosas interesantes y me recomienda cosas interesantes sobre economía. Entonces me parece que en esa lógica también funciona la capacidad de influir en términos muy relativos, esto de influir. Nosotros veníamos acostumbrados a un modelo de comunicadores, por ejemplo, que en televisión o en los medios masivos la honestidad o la credibilidad la trasladaban a algo, no importaba lo que fuera, podían vender cualquier producto, aunque no lo usaran, aunque yo supiera que no lo usaban en la vida real. Pero las redes sociales, por lo que entendí, por ejemplo, con lo de Cristiano Ronaldo, eso es diferente. Uno realmente conoce a la persona y sabe que se valora de otra manera la honestidad. O sea, Leo, yo no te creo que vos uses tal marca de auto porque no te creo. O no te creo que vos vayas a tal lugar a vestirte porque no. ¿Cómo se maneja ese tipo de credibilidad en una red social? En un influencer, digamos. No sé si cambió. Yo creo que siempre pudimos poner a la gente en determinadas... que le creemos a la gente, más allá de si usa o no usa. Porque el territorio de la comunicación es el territorio de las percepciones. Entonces yo no sé si usa, pero es creíble que use. Son cosas como distintas, ¿no? O sea, yo te puedo decir que me levanto todos los días a las 7 de la mañana para salir a correr y puede ser verdad, pero de repente te resulta poco creíble, ¿no? Por una serie de cuestiones que tienen que ver con mis características. Entonces, yo creo que en redes o en internet lo que sí ocurre, y en esta dinámica de este mundo actual, es que todo el mundo tiene un celular y una cámara en el bolsillo, es que tenemos la necesidad, es que los creadores, los llamados creadores de contenido en redes, tienen una necesidad de estar presentes mucho más veces que antes. ¿Sí? Vos, como conductor de un programa de televisión, podrías estar en la casa de la gente una vez por semana, y con eso era suficiente. Ahora, si vos sos creador de contenido en redes, tenés que tener una presencia mucho más seguida, porque si no, ocupan tu lugar. Entonces también tenemos un nivel o una percepción de cercanía mucho más alto y vemos cosas que antes no veíamos, y gente que además, en esto de ser creador de contenido, si no sabes cantar y no sabes bailar y no sabes mucho de un tema o lo que sea, básicamente me contás tu vida. Entonces yo también sé cosas de tu vida porque ese es el contenido que vos generás. Creo que, por ejemplo, hay un quiebre ahí y no surgieron en las redes sociales, a pesar de que las han convertido en su fuente principal de ingresos. Creo que hay un quiebre, por ejemplo, que se puede ver en lo que es el surgimiento de las Kardashian como símbolo de esa construcción. Que, digamos, Kim Kardashian, ¿qué sabe hacer? ¿No? Crear contenido en base a su vida privada. Ella misma lo dice, ¿no? Entonces, tenemos también un nivel de cercanía sobre quién es, o al menos qué idea tenemos de quién es y de su vida, mucho más profundo que lo que podemos tener con una actriz, o con un actor, o con un cantante, o con un conductor, o con un informativista. Porque básicamente su materia prima es esa. Ana Laura, para terminar y a modo de síntesis, hablabas de una mujer, de las Kardashian, mujeres que son de alguna manera lideresas de opinión, pero en general, como en casi todos los ámbitos de la vida, los hombres adultos blancos son los líderes de opinión en prácticamente todo. ¿Hay algún estudio que refleje cuál es la presencia de mujeres a nivel de liderazgos de opinión? Hay una serie de estudios del Foro Económico Mundial, por ejemplo, hay varios estudios que lo que relevan, es difícil relevar la potencia y el liderazgo de opinión en redes sociales. Lo que sí relevan es la presencia, por ejemplo, de fuentes mujeres
en las noticias de los medios de comunicación. El último estudio dice que las mujeres representamos el 24% de las fuentes que aparecen en los artículos de los medios del mundo. Antes de eso, ese estudio es de 2018-2019, antes de eso, unos 4 o 5 años antes de eso, estábamos en el 17%. Si uno piensa que somos la mitad o más de la mitad de la población de la mayoría de los países, es medio bajo, en realidad, pensar en eso. Creo que también tiene que ver, no solo de una cuestión, como casi todo, no solo una cuestión cuantitativa, sino cualitativa. Tendemos a considerar también a las mujeres, o sea, hay temas de mujeres y temas de hombres, ¿no? Y los hombres dominan lo que todavía, hasta el día de hoy, lo que podríamos llamar la esfera más pública, ¿no? Y son líderes de opinión en cuestiones que entendemos como más públicas, como la política, la economía, etc. En cambio, las mujeres que aparecen como eventuales líderes de opinión, salvo honrosas excepciones, tienden a ser líderes de opinión en cuestiones que tienen que ver con la cosmética, el arte, relativamente, etc. ¿Sí? Entonces no es solo cómo aparecemos, sino, digamos, si tú te fijas en esos estudios, no solo el 24%, y mirás solamente las notas de economía o de política o de ciencia, ese 24% se reduce significativamente, en algunos casos no levanta del 5%. Ana Laura, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en La Letra Chica. Por favor, un placer, como siempre. Beso grande. Segunda invitada que se va, y todavía no hay un líder de opinión uruguayo, así que salte, que rompa los ojos, pero bueno, vamos a ver si en el tercer bloque nos va a acompañar Milena Guillot, que es licenciada en Ciencias de la Comunicación, directora de la agencia MEN y docente de Planificación Estratégica en la Universidad Católica. Ya venimos. Tercer y último bloque de La Letra Chica. Y bueno, la publicidad se dirige fundamentalmente a las emociones y la emotividad, aunque también brinda algunos elementos racionales que ayudan a justificar posteriormente nuestro consumo. ¿Cómo funciona la influencia en el área publicitaria? Bueno, para conocer sus estrategias recibimos a Milena Guillot, licenciada en Ciencias de la Comunicación, directora de la agencia MEN y docente de Planificación Estratégica en la Universidad Católica. Milena, buenas noches. Gracias por acompañarnos en La Letra Chica. Buenas noches. Milena, muchas gracias a ti por la invitación. Me vas a preguntar por lideresas, ya te las digo. Ah, bien, bueno, déjamela para el final porque es la única que me va a contestar. Okay. Yo después capaz que tiro uno si me animo. Milena, bueno. ¿es la publicidad en sí un líder de opinión? ¿Y cuál es el rol de la publicidad en la construcción de discursos y de líderes también? Muy bien. Bueno, acá hay algo muy importante y es entender que la publicidad es una técnica de comunicación. No es en sí mismo un líder de opinión, sino te diría más la planificación estratégica publicitaria es lo que da la posibilidad de construir. Estamos hablando de líderes de opinión, ¿verdad? No estamos hablando de una actividad comercial a la que ya vamos. Es la planificación estratégica publicitaria lo que permite establecer objetivos, definir mensajes clave, hablar del camino de construcción de un líder. Es una planificación estratégica de comunicación, pero no publicitaria. La publicidad, ya te digo, es una técnica que en sí mismo, esto es importante para mí, es una técnica que no es ni buena ni mala, es una técnica de comunicación. Y como industria, sí, es una industria que se debe muchos debates, pero que es una actividad conservadora que toma los valores vigentes en una sociedad determinada. O sea, de verdad, cuando es el consumidor el que termina definiendo para dónde va la publicidad. Y esto hay que entenderlo. Cuando decimos la publicidad se debe a muchas discusiones internas, es porque hay muchas discusiones de valor que la sociedad se debe y se está dando, ¿no? Entonces, tenemos algunas evoluciones que son importantes, tenemos una publicidad más adulta, tenemos una publicidad que mira sus archivos,
¿no? Digamos, porque la sociedad va cambiando también muy rápidamente y en ese sentido contamos con las herramientas de siempre. Nosotros segmentamos, hablamos a un público objetivo, tenemos, digamos, las herramientas de creación. No te olvides que es una actividad con fines de lucro. Nosotros trabajamos para buscar diferenciación, para trasladar la información de un modo más interesante que nuestro competidor. Es decir, yo creo que hay como muchas veces la publicidad se ve como la mala de la película y de verdad me parece que es una construcción completamente errónea. La publicidad es un actor como te decía, digamos, técnico. Nosotros lo que hacemos es técnica. Particularmente para esto, tenemos también autorregulación. Decían recién los otros panelistas digamos, que las personas aprenden y se regulan. Bueno, de alguna forma la publicidad también se autorregula. Nosotros, además, hay un Consejo Nacional de Autorregulación Publicitaria al cual adherimos, como la mayor parte de los actores de comunicación publicitaria en el país, y así es. Pero Milena, recién hablamos con Sebastián y con Ana Laura en el bloque, la aparición de un fenómeno que es viejo, que es que figuras con cierta credibilidad presten su imagen para todo, para opinar o para vender un producto. Pero también es peligroso porque hoy estamos acostumbrados a los influencers, a estas personas que quizás con nichos muy pequeños, bueno, nos transmitan la confianza de consumir tal o cual cosa. Y uno termina asociando, porque es eso, asociación de imagen, un producto con una persona. Eso es un riesgo grande. Bueno, no es un riesgo si está hecho con seriedad y con sensatez y que no sea mentira. O sea, la mentira es el camino más corto al fracaso en publicidad. Más corto, no hay otra, por un lado. Por otro lado, tenemos que asumir que las personas son lúcidas, o sea, nadie toma las cosas en forma literal. El consumidor no es tonto, sabe, te estoy hablando del consumidor en general, no de los influencers, ya vamos a ello, pero en realidad no te olvides que las audiencias no necesariamente son tan maleables. Si fueran tan maleables sería mucho más fácil para la publicidad y seguramente estaría regulada de otro modo. Eso por un lado. Por otro lado, los influencers tienen un capital que es su credibilidad. Aquel que lo quiera comprometer seguramente haga un mal negocio. Y como agencia, como publicitaria, te digo, vos tenés que comprender la pertinencia de hacer de hacer vocero de tu marca o recomendador de tu marca o de tu producto a determinada personalidad. Recién Ana Laura decía esto que le perdonamos todo a Susana Jiménez. La vi en Instagram hace poco promoviendo una aspiradora. Es completamente imposible. O sea, eso sí, de verdad es como un gran blooper. Te diría que es la excepción, porque Susana Jiménez mira la aspiradora, es una aspiradora que aspira sola, y es muy improbable que la use. Pero bueno, lo que ahí sí está pesando es este encanto, esta especie de afecto que tienen por ella, no sé. Era obviamente una publicidad para Argentina, ¿no? Era una recomendación para Argentina. Ojo, los influencers también se pueden autorregular y las marcas les tienen que decir espacio contratado para promover un producto. Hay varios influencers que ya lo están haciendo. Porque protegen un capital que es su credibilidad. De hecho, hay microinfluencers que vos decís, bueno, son poquitos. Pero si hay un microinfluencer que tiene 3.000 seguidores de cerveza artesanal, es probable que sea un buen recomendador de una marca de cerveza artesanal. Lo que tenés que comprender también es que hay una práctica honrada de parte de la cerveza y de parte del influencer que va a decir, no estoy a fin de recomendar una cerveza que no me gusta. Podrá dar las características, podrá... no sé, pero no va a decir me encanta, porque estaría lesionando su capital, que es su credibilidad.
Milena, ¿Entiende? Sí, señora. clarísima. Nos hablabas del Consejo Nacional de Autorregulación Publicitaria, del cual forman parte. Te invitamos, si te parece, a ver un tape. ¿Cómo no? Las empresas siempre afirman que crisis también quiere decir oportunidad. Así que tal vez esta es una oportunidad, pero de ser mejores, de mostrar estatura, grandeza. Es la oportunidad de no superponer exclusivamente intereses individuales al interés general de la comunidad y de las personas. De asumir que cotizar al alza solo es posible cuando nadie queda abajo y que más que nunca vale el valor de las buenas acciones. Esa es la oportunidad que hay en el reverso de esta crisis. Por eso el mensaje comercial de las empresas hoy no debe ser otro que uno claro y útil, alineado con esta situación. Y la conducta de los consumidores debe ser responsable y estar a la altura de esta circunstancia, la que ofrece la oportunidad de aportar. Con consumo y comunicación responsable nos cuidamos entre todos. Muy claro el mensaje. Bueno, es importante puntualizar el momento de este mensaje, que fue cuando recién empezó la pandemia. Entonces, la pandemia fue como un factor enormemente disruptivo de todos los aspectos de la comunicación, incluso, que nos llevó como Consejo Nacional de Autorregulación Publicitaria a llamar un poco al orden, en el mejor de los sentidos, para que justamente la comunicación fuera más responsable que nunca, para atenuar cualquier oportunismo que pudiera haber sobre ese hecho tan colosal que nos estaba pasando, digamos, cada día era como un poco más ominoso que el otro, ¿no? Yo me acuerdo también, esto lo digo porque empezó, me acuerdo que la campaña de Pascua la tuvimos que guardar entera junto con un montón de huevos de Pascua que había en un auto liquidable de un cliente, porque claro, nos cambió completamente el paso en todo lo que venían siendo campañas. No sé si se acuerdan que 2020 tuvo 3 días de la madre, ¿no? Sí, se fue corriendo. Fue como algo que nadie sabía bien, es decir, fue como una gran forma de administrar una crisis, digamos, una crisis que estaba ocurriendo en el país, en el mundo, de hecho. Pero esto recoge el espíritu del Código de Autorregulación, que es ser veraz, ser una competencia sana, no, es decir, hacer nuestro trabajo con el mayor rigor, entendiendo. Hay una base muy importante que es la honradez en esto, y es justamente el respeto por este consumidor, al cual también se le pide, por favor, consumo responsable. ¿Se acuerdan que explotaron los supermercados porque la gente comprando papel higiénico y harina? Entonces, también es un llamado como a la autorregulación personal, respetando a un consumidor que toma sus propias decisiones. Milena, nos tenemos que ir, pero me prometiste un nombre. No vale, tan rápido. Sí, te voy a dar. El primero es Denise Legrand, lideresa de opinión. Mira, la tengo acá al lado. Natalia Oreiro, me parece que es una lideresa de opinión interesante. Claudia Umpierres, la jueza de fútbol, me encanta ella, y me encanta cómo. Me parece que justo, además, ha tenido un par de acciones publicitarias, pero creo que es una mujer con un predicamento súper interesante. Y te diría Blanca Rodríguez también, que creo que si hay una mujer que se puede llamar líder de opinión, también, me parece, más allá de cualquier otra apreciación, es indudablemente una líder de opinión, lideresa. Milena, fuiste la única que me dijo nombres, así que yo quedé chocho. Muchísimas gracias. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Por favor. Bueno, nos quedamos con algunos nombres, y salieron todas mujeres al final. Denise, quédense pegaditos a TV Ciudad porque se viene un programón de relatos, un programa que nuestra compañera Ana Laura tenía ganas de hacer hace mucho tiempo y así lo transmitió en redes sociales. El relato de hoy se llama Estamos polarizados, y bueno, el título ya sugiere y seguramente va a dar que hablar el relato de hoy. Pegadito ahora la letra chica. Nos vamos. Mañana.